Abrimos tiempo de tertulia. Hoy analizamos principalmente las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra. Ya saben que hasta hoy cabía alguna posibilidad o la duda de si pudiera haber un adelanto electoral en nuestra comunidad. Hoy la presidenta del Gobierno ha aclarado que por Navarra y en pro de la estabilidad no habrá adelanto electoral. Vamos a analizar el tema con Jorge Esparza, con Elma Said y con José Luis Mendoza. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Gracias Amaya. por acompañarnos. A vosotros. Elma Said, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Elma. Buenas tardes. Gracias. José Luis Mendoza, ¿qué tal, José Luis? Hola, buenas Muy buenas tardes. Vamos a escuchar, si os parece, si a ustedes les parece, las palabras de la presidenta del Gobierno y toda la serie de preguntas que se le han formulado hoy en rueda de prensa, y luego analizamos la decisión adoptada por la presidenta del Ejecutivo. El calendario y la presidenta lo dejan hoy claro. En el último día para convocar elecciones anticipadas, Barcina ratifica su postura. La continuidad de un gobierno, de este gobierno, da confianza, seguridad y estabilidad a nuestra comunidad frente a la incertidumbre que podríamos tener en estos momentos con un proceso electoral. Piensa concluir la legislatura y hacerlo rodeada de su actual gabinete de consejeros. Con todas las personas que forman parte del gabinete en estos momentos. Barcina dice tener claro no solo con quién, sino también cómo acabar esta legislatura. Se marca varias líneas prioritarias: la reforma fiscal, lanzar una nueva línea de avales a empresas, potenciar el diálogo social y buscar el consenso. Lo que creo es que tenemos que buscar acuerdos y preocuparnos de lo importante. Y además, yo creo que ya vale tanto mirar atrás. ¿Por qué no miramos hacia el futuro de Navarra todos? Pero todos. Y esto es lo que debemos hacer: construir, no destruir. También negociar con Madrid el nuevo convenio económico, para el que pone una condición clara: que los millones que Navarra adelanta por el TAP se le descuente cada año y no cada dos. Es que Navarra debe ser tratada igual que la comunidad autónoma vasca, donde este dinero que adelantamos al Gobierno de España tenemos que descontarlo de la aportación cada año. Luego, dinero que invertimos tiene que ser descontado. Y para nosotros esto es prioritario. También pretende echar mano de las acciones de Iberdrola. Poner en marcha un proceso para que se produzca la venta de las acciones de Iberdrola. La presidenta ha dado orden a sus consejeros de que intensifiquen el trabajo en los meses que restan al mandato. Esa ha sido la comparecencia de la presidenta del Gobierno, José Luis Mendoza. Analizamos sus palabras: estabilidad de Navarra, por eso mantenimiento del Ejecutivo con todos sus miembros, como ha dicho la presidenta. Yo, por formación profesional, como soy profesor de lengua y literatura, me parece que ha habido demasiada literatura de ciencia ficción y poca lengua. Es decir, si un gobierno cuyo objetivo prioritario desde que se creó, y nos parecía todo lógico como era, por una parte, y supongo que luego si hablamos del déficit, que era acabar con el déficit, y resulta que ni siquiera lo cumplimos y lo achacamos, pues eso, a unos 75 millones, que simplemente, claro, esto es también ciencia ficción, la economía parece, porque si lo quito de esta partida, lo pongo ahora, si en vez de pagarlo este año lo pago el anterior, ya me quita y se me pone, ¿no? Pero bien, yo, hombre, me alegro. Y sobre todo, bueno, pues si la señora Barcina puso la semana pasada dos condiciones que podían pasar para que se convocasen elecciones. Una, que tuviese un accidente, yo no se lo deseo, y la otra la pongo yo, que era que tuviese un ataque de decencia política y renunciase ante la ingobernabilidad en la que estamos, porque claro, habla de incertidumbre de un proceso electoral. No, es que la incertidumbre va a durar 12 meses más de lo que podría haber durado si se convocasen ahora elecciones, porque acuerdos con quién, si nadie quiere pactar con ella, si simplemente todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, apoya que siga atrás. Mirar para atrás, claro que hay gente que desearía no mirar para atrás, pero es que todos, lo justo lo que tiene que hacer la ciudadanía de Navarra es no mirar para atrás y saber los asuntos que tenemos pendientes y cuál ha sido la gestión de este gobierno. Y lo de construir y no destruir, pues mira, yo lo asociaría con el TAP, y para una vez que, bueno, hay que reconocerle que por una vez habla bien de los vascos, que supieron negociar el tema del TAP, cuando por activa y por pasiva se les dijo que independientemente de que estemos o no estemos en Navarra de acuerdo con el tren de alta velocidad, la negociación del Gobierno de Navarra había sido pésima. ¿Por qué? Porque el adelantamiento que nosotros hacíamos, así como al Gobierno vasco se le devuelve lo que aporta en el mismo año, a nosotros iban a tardar 2 años en devolvernos. Y entonces simplemente el desfase que provoca el que se nos devuelva eso 2 años después, o se nos vaya a devolver, ya hunde un poquito más, si cabe, a la economía navarra.
Bueno, apenas 12 meses por delante, no habrá adelanto electoral, lo justifica en favor de la estabilidad la presidenta del Gobierno. Jorge, con dos prioridades muy claras en este tiempo, ¿no?, de gobierno. Sí, yo, a diferencia de lo que decía José Luis, me parece una buena noticia. Creo que es una buena noticia para Navarra y para la estabilidad de Navarra, pues así como para los agentes económicos y sociales que puede haber en la comunidad. Evitamos ese proceso electoral adelantado que, desde mi punto de vista, era totalmente innecesario, porque bueno, la historia nos ha demostrado en Navarra que nadie obtiene mayorías absolutas, ni siquiera UPN, el partido mayoritario en la comunidad, ha sido capaz nunca de conseguir una mayoría absoluta. Por lo tanto, se iba a abrir un nuevo escenario en el que creo que no iba a variar mucho la situación de los grupos y en el que iba a volver que llegar a acuerdos. Dice José Luis que nadie quiere llegar a acuerdos con Yolanda, pero bueno, tampoco la oposición ha sido capaz, lo acabamos de ver durante este mes y medio, de llegar a ningún acuerdo. Es decir, un escenario distinto, podría haber nuevas posibilidades, nuevos pactos, pero lo que acabamos de ver este último mes y medio es que tampoco la oposición está en una buena situación como para llegar a pactos. Entonces yo creo que el compromiso que adquirió el gobierno de UPN de llegar hasta 2015 tiene que llevarlo a cabo, es lo que mandan el dictamen que le dio las urnas, y creo que este año puede ser interesante para llegar a acuerdos pues, en torno a la reforma fiscal, en torno al convenio con el Estado y otras cuestiones que pueden ir surgiendo a lo largo de este año. Y veremos quizá un cambio de actitud o acercamiento entre los dos partidos que parece que tienen que acercarse, como puede ser UPN y Partido Socialista. ¿Puede ser también este tiempo de cercanía política, Elma? No sé, yo le preguntaría a Jorge, que quizás es el problema de ella, ¿no?, para llegar a acuerdos, que es una reflexión que a estas alturas de la película, pues yo desde luego que como presidenta de una comunidad y como presidenta de un partido yo me haría. Pero bueno, al margen de esa pregunta, que luego si te parece y si quieres me contestas, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra necesitan otro tipo, otras formas, otros lenguajes, otros mensajes. Estamos siempre, lo hablábamos antes de entrar, ¿no?, y con José Luis, que es un maestro de la lengua y de la literatura, de la de real y de la otra, no, un maestro, profesor, ¿no? Al final, que estamos un poco siempre jugando con el lenguaje, que si ahora de repente el cómputo lo hemos hecho mal, lo hacemos diferente. Creo que los ciudadanos ya están cansados y quieren mensajes y quieren resultados. Plantea la presidenta dos grandes retos, que es la política fiscal y la mesa de... ¿no? Hay una apuesta por la mesa de empleo, por la concertación social. Son esas dos cuestiones son absolutamente imposibles de llevar a término si no hay acuerdo. La concertación, porque básicamente lo lleva intrínsecamente en el nombre, y la reforma fiscal, porque es algo de la suficiente enjundia como para necesitar aglutinar y hacer una política fiscal que tenga un largo recorrido. Me gustaría saber cómo lo va a hacer, si llevamos ya unos cuantos años, unos cuantos meses de legislatura en la que ha destruido, en cualquier caso, es ella, que rompió un pacto de gobierno estable y que era una apuesta seria, y ella lo destruyó, ¿no? Entonces quiero decir que al final está muy bien los mensajes, las ruedas de prensa, días como hoy, 31 de marzo, pero es que hay gente que está igual de mal el 30, el 29, el día 1 de abril, y yo creo que hace falta más, estar a la altura, tanto que apelábamos estos días al espíritu, a la figura de Suárez. Yo, desde luego, no veo coherencia ahora mismo en los políticos en este caso en la presidenta de Navarra, ¿no? Creo que hace falta un poco más de lanzar mensajes de por Navarra. Bueno, pues hazte la reflexión de que quizás por Navarra hay que dar un paso hacia atrás y posibilitar precisamente que los ciudadanos y las ciudadanas digan lo que quieren, ¿no? Sí, sobre todo porque al hilo de lo que estamos comentando, de lo que se trataba no era de intentar nuevos pasteleos en el mejor y en el peor sentido de la palabra pasteleo, sino de devolver a la ciudadanía navarra, que es por así decirlo la depositaria de nuestra soberanía, para que decida. Y bueno, eso de que iban a salir mal o fragmentada eso, bueno, dejemos que la ciudadanía decida lo que quiere. Y luego, en función de lo que ha decidido la ciudadanía, los políticos que se van a dedicar a esto, en concreto la gente que saliese elegida parlamentario y parlamentaria, pues que viesen a qué acuerdos llegaban. Porque la legislación navarra dice que si en un momento no hay una mayoría suficiente, hay que volver a convocar las elecciones. Es decir, y Yolanda Marcina accedió a la presidencia del Gobierno de Navarra por el apoyo del Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista ha retirado su apoyo, en ese momento está en una minoría. ¿Que es legal que siga? Nadie lo discute. Pero que si está pretendiendo atender a los intereses generales de Navarra, lo más decente que puede hacer es dimitir y convocar nuevas elecciones, yo pienso que eso es de manual en cualquier situación de procesos de gobiernos comparada que hagamos en Europa. Yo no conozco
excepto en dictaduras y gobiernos de escasa entidad democrática, un gobierno, sea a nivel nacional, sea un Länder, sea una región francesa, donde una situación de este tipo, la persona que está dirigiendo ese Länder, esa región, esa comunidad, lo que sea, no accede a decir. Es decir, yo legalmente soy presidenta, pero no me siento legitimado a gobernar en esta minoría que me apoya. Y eso lo que supone van a ser otro año más, no otro año más, que llevamos ya casi 2 años en esta situación. Entonces, bueno, yo no me explico cómo se casa esta situación donde un gobierno no puede gobernar porque no tiene los instrumentos ni los apoyos necesarios en el Parlamento. ¿Cómo se puede decir que eso no crea más incertidumbre y más demérito y más malestar en la sociedad navarra a todos los niveles, social, económico, cultural y político, que no mantener el status quo? En este momento habría motivos, bueno, desde luego las opiniones son muy variadas, si hay o no motivos para ese posible adelanto electoral. Una vez he dicho el no de la presidenta, bueno, pues es un tema que ya en principio queda zanjado y no hay otra posibilidad, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de gobierno en estos próximos 12 meses con esas prioridades que ha marcado la presidenta del Ejecutivo? ¿Cómo lo vamos a percibir los ciudadanos, que en definitiva son para los que gobierna el gobierno, ¿no? Me gustaría tratar de responder a alguna de las cuestiones que han planteado tanto José Luis como Elma. Parece, si ahora cualquiera estuviera viendo estas tertulias de fuera, parece que la única posibilidad que existe en la legislación vigente es que la presidenta sea quien dimita y quien proponga unas elecciones. Bueno, hemos tenido un cuanto tiempo, hemos tenido unos cuantos años en los que la oposición tiene las herramientas suficientes como para llevar a cabo esas elecciones que tanto ansiaban. Es decir, me da la sensación de que estamos cargando únicamente la responsabilidad de la inestabilidad de la comunidad foral en Yolanda Barcina, cuando habrá que ver también qué parte de responsabilidad tiene en ese sentido la oposición. Es decir, son los distintos grupos de la oposición los que no han sido capaces de llegar a un acuerdo para convocar esas elecciones. También tendrán que ser conscientes de eso y asumir, si acaso, algún tipo de responsabilidad. Decía Selma que con Yolanda no se puede pactar. Bueno, yo creo que es el discurso que está utilizando la oposición, pero obviamente cuando alguien dice que... No, te pregunto, ¿no te harías tú esa pregunta? Si quizás no, puede ser tú el... Me da la sensación de que el Partido Socialista dice que no quiere pactar con Yolanda Barcina porque hoy Yolanda Barcina es la líder de UPN. Si fuera otra persona el líder o la líder de UPN, me da la sensación de que en ese momento achacarían a esa otra persona. Es decir, está claro que ningún partido va a velar por los intereses de UPN ni la comunidad mejor que lo puede hacer el propio UPN. Entonces, yo lo que en ningún momento he visto claro es que sean otros partidos los que digan, lo hemos hablado en diferentes ocasiones, quién es el interlocutor de un partido político. Ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Yo no veo nunca ni a Mariano Rajoy, ni al señor Rubalcaba, ni a nadie por parte de UPN achacar a otros grupos que cambien a sus líderes. Y estoy seguro que podría ser incluso más sencillo llegar a acuerdos con otros líderes. Pero quien representa a UPN hoy en día lo deciden los afiliados de UPN. Y no me parece bien que sean otros partidos los que decidan quién tiene que ser el interlocutor. Si no te estoy diciendo eso, ¿no te parece que la responsabilidad, el plus de responsabilidad de llegar a acuerdos lo tiene el partido que gobierna en minoría? Sí. Pues ese es el que tiene que hacer el esfuerzo por consensuar y sacar adelante proyectos sabiendo que gobierna en minoría. Claro que sí. Porque mayorías absolutas ya sabemos cómo responden, ¿no? Sí, pero los que gobiernan con mayorías absolutas. Y no me cabe duda que el gobierno tratará y está tratando de llegar a esos acuerdos. Lo que no creo que no nos sirve es decir que es la persona de Yolanda quien no puede llegar a acuerdos, porque lo hablamos el otro día. Yolanda parece que hablamos que ha venido aquí de gobernar con mayorías absolutas y ha sido 12 años alcaldesa de Pamplona sin ninguna mayoría absoluta. Ha sido capaz de transformar la ciudad y llegar a acuerdos con partidos como el Partido Socialista en la alcaldía sin una mayoría absoluta. Entonces, es decir, creo que no es cierto ese discurso de que con Yolanda no se puede llegar a acuerdos, porque ella misma ha demostrado que se puede llegar, pero es un arma electoral o estratégica que está utilizando la oposición para tratar de desacreditar a la líder del partido mayoritario de Navarra. No, pero eso pasa siempre. Yo antes estaba poniendo el ejemplo de Suárez, que en un momento dado él dio un paso hacia atrás porque sabía que quizás eso es lo que pasa. O sea, en política los líderes o lideresas, no sé si se dice así, son quien al final aglutinan, bueno, pues porque es así, porque funciona así. Entonces, creo que es una reflexión que una presidenta en un momento como este debería de hacerse. Yo no te estoy diciendo que yo estoy yo me de acuerdo con, bueno, digamos, lo fundamental, lo que ha dicho, estoy de acuerdo. Es decir, la oposición tiene una responsabilidad. Lo que pasa es que no todas las responsabilidades son iguales, y ahí le doy la razón a Elma. Es decir, si yo, la persona, en este caso doña Yolanda Barcina, pues claro, Yolanda Barcina
bueno, pues tendrá sus virtudes y sus defectos como cualquier persona, pero tiene que darse cuenta de si es un factor aglutinante o no es un factor aglutinante en la sociedad navarra, y es claramente distorsionante. Es decir, por poner un ejemplo quizá absolutamente contrario a mis posturas políticas, pues por ejemplo, José Antonio Monago, el presidente de la Comunidad Extremeña, ha sido capaz de pactar con Izquierda Unida, incluso ha sido capaz, por defender los intereses de su propio territorio, de enfrentarse a su propio partido. Yo no digo que lo haga bien o lo haga mal, pero bueno, él considera que él no es el representante del Partido Popular en Extremadura, sino que él es el elegido por los extremeños para representar los intereses de Extremadura, con lo cual es algo que, por ejemplo, en esta comunidad no pasa, porque, es decir, que Yolanda Martínez en su momento y además a Mariano Rajoy es bastante eso, exactamente igual, que a mí me molesta mucho en lo personal, es totalmente legítimo, pues de que, por ejemplo, la postura que el PSN tenía decidida para Navarra sea descartada desde Madrid, cuando no es un tema de interés nacional o estatal que diga, no, es que esto no, era un problema concreto de Navarra, o sea, no afectaba para nada, afectaba a la posiblemente a la campaña electoral. El Partido Socialista es un partido federal y hay unas... Sí, sí, pero el problema no afectaba al conjunto del Estado, afectaba a los posibles resultados de unas elecciones europeas. Bueno, cerramos de momento esta parte de nuestro debate con las opiniones también de los diferentes partidos políticos en el arco parlamentario de nuestra comunidad, cómo ha valorado la oposición ese no adelanto electoral planteado por la presidenta del Gobierno. Y luego seguimos hablándoles del déficit, porque Navarra ha incumplido ese objetivo de déficit, así lo ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montero. Seguimos. La mayoría de la oposición lamenta que la presidenta Barcina no convoque elecciones. Los grupos critican que quedan por delante 14 meses de un gobierno en minoría. Aseguran que trabajarán por intentar resolver los problemas de la ciudadanía. Diremos que no a todo lo que Barcina proponga que no sirva para solucionar los problemas de los ciudadanos, pero es evidente que, especialmente durante los próximos meses, vamos a presentar una serie de iniciativas porque entendemos que hay problemas de los ciudadanos y problemas de las empresas que se merecen una solución. Está a tiempo de escuchar lo que los ciudadanos y las ciudadanas le estamos demandando. Está a tiempo de reconocer que no tiene la confianza del Parlamento. El Parlamento de Navarra, en esta tesitura, tiene que seguir, tiene que procurar hacer normas, leyes forales que sean progresistas. Peleando desde esta posición de oposición política, estas políticas con iniciativa y con propuestas, pues traeremos propuestas fiscales, de reforma fiscal. La solidez del Gobierno no se pone como primer elemento clave ante la situación de crisis que vivimos, sino que se priman otro tipo de intereses. Solo el Partido Popular se alegra de que no haya adelanto electoral y le manda un mensaje al resto de los grupos. Oposición constructiva, control al Gobierno, pero desde luego la oposición debe dejar de ser obstruccionista de las acciones de gobierno. UPN asegura que la presidenta Barcina ha tomado la decisión acertada. Sabe que serán meses complicados para llegar a acuerdos, pero recuerda que Navarra no es tierra de mayorías absolutas. Si hubiera habido una alternativa al gobierno actual, en este momento estaría funcionando en Navarra esa alternativa. Esa alternativa no existe y por lo tanto creemos que lo más lógico es que siga gobernando aquel partido que tiene más del doble de escaños que el siguiente partido. Los regionalistas defienden que unas elecciones ahora supondrían un parón perjudicial para la recuperación económica. Bueno, pues ahí tenemos las diferentes opiniones de los partidos políticos que forman parte del Parlamento de Navarra. Hoy con otra noticia también importante, varias comunidades, 6 en concreto, y entre ellas Navarra, han incumplido el objetivo de déficit en 2013, así lo ha dicho Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Y en el caso de Navarra tiene unos ajustes en el devengo de determinados ingresos públicos que supone un 0,54% de su Producto Interior Bruto, lo cual son 96 millones de euros, lo cual la acercaría bastante a esta circunstancia. Es decir, en resumen, el conjunto de las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo muy significativo para avanzar en el nivel de cumplimiento. Valoramos esos datos, José Luis, que supone para Navarra ese incumplimiento. Empezando por final, se decía que la economía era una ciencia exacta y este señor lo acaba de decir que eran 96 millones y yo no sé, ahora no estoy seguro, puedo equivocarme, que la presidenta hablaba en concreto de 75 según se colocaban y tal y cual. Bueno, es una millonada. Yo primero quiero hacer lo positivo, que son los ayuntamientos, digamos, de todas las instituciones del Estado, son los únicos que han tenido un superávit de 4.000 millones, casualmente coincide
con el dinero que no se incluye en el déficit, digamos, del Estado, que es que son dinero que se da a la banca, porque eso imputa. Es decir, esto es una engañifla total. Es decir, según donde ponga yo el muñeco, me sale en una foto o en otra. Pero lo que vamos, es decir, es que, bueno, pues la señora Barcina ha dicho una cosa que no es cierta, es decir, no hemos cumplido el déficit. Otra cosa es si técnicamente se puede ajustar, pero es que el primero que no ha dicho la verdad ha sido el propio Montoro, porque dice que hemos cumplido el déficit y no. Claro, son solamente 12 centésimas, ¿no? Pero 12 centésimas son una porrada de millones en el cálculo de ajustes y desajustes. ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a casi repetir algo de la otra intervención. Es decir, un gobierno que por encima de todo, y estoy hablando ahora de los presupuestos generales del Estado, o sea, del gobierno central, se ha dedicado a esquilmar, a empobrecer a la gente, a destrozar las clases medias que cada vez son más reducidas en este país, por cumplir unos objetivos de déficit, resulta que sigue rascando y digamos, vamos a pararnos porque el déficit que nos van a permitir el año que viene me parece que es del 5,8%. Pero es decir, estamos poniendo, lógicamente, dentro de una mentalidad pues, de lo que se puede considerar de derecha y tal, es decir, bueno, vamos a salvar lo que interesa, es decir, vamos a salvar, lo primero que hemos salvado ha sido los bancos. ¿Por qué no salvamos primero a la sociedad? ¿Por qué, si son tan liberales, no dejan que respondan a los, digamos, a los efectos del mercado? Y si un banco se hunde, que salga a subasta, que seguramente la tiene que comprar. Es decir, ¿por qué hay que salvar siempre al capital y no salvar a las personas? ¿Por qué en Navarra estamos consiguiendo este objetivo a costas de cargarnos la sanidad pública, la educación pública, el bienestar público? ¿Por qué a nivel estatal también, por ejemplo, todo el tema de la ley de protección, o sea, y digamos, de la dependencia, tardan 2 años en que hay un alto porcentaje de gente que se muere antes de poder recibir ningún tipo de ayuda? ¿Por qué no variamos nuestras prioridades? ¿Por qué tenemos que estar siempre al servicio de alguien que además es anónimo, que incluso podemos ser nosotros mismos, que tenemos nuestros ahorros a plazo a plazo no, invertidos en algún fondo y se usa para atacar? Es decir, ¿por qué no se pone en marcha de alguna manera un servicio realmente de prioridades? Y básicamente, ¿y por qué no tenemos más inspectores fiscales que podrían poner orden en esto? Y cuando hacen informes, en vez de cesarlos, no se les hace caso. Bueno, muchas preguntas e interrogantes que deja José Luis Mendoza. ¿Otra forma de hacer política o seguir por este camino? También entre las prioridades que ha establecido la presidenta, es cierto que está, entre otras, la educación, la sanidad y las políticas sociales, aunque, bueno, pues hay desde luego opiniones que consideran que esas no están siendo las prioridades. Jorge. Desde mi punto de vista no es para nada contradictorio el tratar de garantizar los servicios públicos como la sanidad o la educación con tratar de cumplir con un objetivo de déficit que viene marcado desde el Estado. A mí, viendo un poco los datos que salían esta mañana, había varias conclusiones que sacaba. En primer lugar, me quedaba claro que a efectos del 2013 parece ser que sí que hemos cumplido el objetivo de déficit, es decir, que se trata de esos ajustes contables del año 2012 los que distorsionan el dato definitivo que da el Ministerio respecto a lo que da el Gobierno de Navarra. Hay otra cuestión que yo creo que es importante tener en mente, y es que este año se han fijado objetivos de déficit asimétricos, es decir, que cuando vemos que hay 6 comunidades autónomas que no han cumplido el objetivo de déficit y entre ellas se mete a Navarra, no significa que esas sean las 6 comunidades con un mayor grado de déficit, porque puede ser situaciones como la comunidad autónoma de Andalucía, que ha tenido un déficit igual que el que da el Ministerio de Navarra y en cambio sí que ha cumplido porque tenía un margen mayor del que tenía Navarra, es decir, que no significa que estemos entre las 6 peores o con mayor déficit. Y lo que veo en este caso por parte del Gobierno de Navarra es una defensa, pues no sé si decirlo de la foralidad o de las tesis desde aquí, desde Navarra, de los técnicos de Hacienda, que defienden cuál es el cálculo que debe hacerse frente a lo que dicen desde Madrid. Constantemente hemos estado escuchando cómo Yolanda Barcina o el Gobierno de Yolanda Barcina hacía seguidismo de Madrid, el cumplimiento del déficit a toda costa. Bueno, lo fácil yo creo que si hubiera sido así, hubiera sido ajustar esos 95 millones para obtener el titular que demandaba Madrid, pero no ha sido así. El Gobierno de UPN ha defendido las tesis de los técnicos del Departamento de Hacienda y ha decidido conservar esos 95 millones en la sociedad. Finalmente ya tenemos que terminar, Elma. ¿Qué supone el incumplimiento de ese objetivo de déficit establecido por el Estado? ¿Va a suponer un mayor, bueno, no sé, deberemos apretarnos más el cinturón? ¿Esa podría ser la consecuencia real o práctica? Mira, llegados a este punto, y por ser breves porque yo creo que tenemos poco tiempo, yo creo que me remito a la primera intervención. O sea, los ciudadanos y las ciudadanas quieren mensajes claros. Yo creo que estamos en un momento
momento en el que la mayoría de la población es consciente de que el esfuerzo que vienen haciendo, y además estoy convencido que se han hecho esos esfuerzos y se hacen no voluntariamente, pero sí que es verdad que hay una conciencia y como sociedad, pero lo que se quiere es claridad, verdades, no de repente que ahora me saco el autogobierno, ahora jugamos con el devengo, con el criterio de caja para acabar siempre siendo turbios. Me pregunto, ¿por qué el orden no es distinto? ¿Por qué no se nos explica como ciudadanos de Navarra antes de escuchar al señor Montoro y luego uno le contesta y luego, que al final siempre parece como una especie como de teatro, y lo que está claro es que quienes están desde el minuto uno sufriendo, y lo que tú decías, Amaya, los esfuerzos y son siempre los mismos. Entonces, ojalá que ahora, si parece que vamos mejorando, y he leído esta mañana que Navarra estaba en puertas de salir de la crisis, también lo hemos leído, ¿no? Pues que ojalá que los primeros que han sufrido sean los primeros que beneficien de eso, y un lenguaje claro y no jugar con las palabras y otra forma de hacer política, yo creo que es necesaria. Bueno, pues nos quedamos con las palabras más realistas. Desde luego, ojalá mejore la situación económica de nuestra comunidad y no sea literatura, como ha dicho el profesor de literatura, José Luis Mendoza, y sea algo real, ¿no? Un escenario real, sin actores, sino con personas que solucionen, ¿no?, los problemas de todos nosotros. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Gracias, Emma. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos adelante. Después de una breve pausa hablaremos de otras historias. Nos marcharemos al Planetario de Pamplona. También van a tener ustedes la oportunidad de ver, entre otras actrices, a Bárbara Rey y María Garralón, que estuvieron aquí el fin de semana. Será después de la publicidad.